Vamos a conversar un poquito sobre déficit fiscal. Cuando hablamos de déficit fiscal, hablamos también de deuda pública y algunos tienden a confundir ambos conceptos. El déficit fiscal es el faltante de dinero que usted año con año tiene para cubrir los gastos del Estado. Lo contrario a déficit fiscal se llama superávit. O sea, que más bien el gobierno le entra más dinero del que tuvo que gastar y entonces tiene dinero que puede invertir en pagar parte de la deuda pública que tiene y bajar el endeudamiento. Esos conceptos son totalmente distintos. La deuda se hereda. Usted recibe un gobierno con una determinada cantidad de deuda y usted o la baja o la sube. El déficit fiscal no se hereda. El déficit fiscal cada año arranca en cero. Depende de la habilidad del administrador, en este caso del presidente y el gobierno, de cómo administra los fondos públicos para ver si le alcanzan para cubrir las necesidades del Estado. Y esos fondos públicos serán pagar salarios, pagar intereses de la deuda pública, pues hacer algún abono a la misma deuda que tiene, invertir en infraestructura, o sea, invertir en obra pública, en fin, todo ese es precisamente algo que se hace en el presupuesto nacional. Cuando ya hay un problema de que el déficit fiscal venía elevado y que se está agravando la deuda pública, lo pertinente es que un buen presidente con su equipo económico establece las medidas necesarias para contener esa deuda, para evitar que crezca más de la cuenta. Ojalá, pues, mantener el déficit fiscal cercano a cero o preferiblemente hasta generar un superávit. Para eso se necesita dedicarle mucho esfuerzo y no se hace solo, se requiere la participación de otros grupos políticos, a menos de que usted tenga una mayoría completa fuerte en la Asamblea Legislativa, porque eso se hace en la negociación en la Asamblea Legislativa. Pues resulta que como aquí eso no existe, hay que entrar en el arte de la negociación, que es precisamente la política. La política es el arte de la negociación. Y este gobierno fue totalmente incompetente en eso. Las negociaciones estuvieron por el suelo, no entendió que ese era un problema central. Ya eso dice que el gobierno de Luis Guillermo Solís es un mal gobierno. Todo lo que quieran venir a justificar de que si hizo esto bueno, que si hizo otro bueno, ya hablaremos en otro momento de esa cuestión, no resolvió el problema central del país. No le dio la prioridad del caso. Para que entendamos un poquito esto del déficit fiscal y la deuda pública, yo utilizo lo que llamo la alegoría de la viuda. Imagínense que el país, nuestro gobierno, es una viuda. Esa viuda pues tiene un ingreso que es una pensión que recibe ahí. Esa pensión la tiene que utilizar pues para alimentar a una batería de carajillos que tiene, que son los empleados públicos, ¿verdad? Que tiene que pagarles el salario, o sea, tiene que alimentarlos. Y además tiene que utilizarla en arreglar cosas en la casa, obra pública, ¿verdad? En pagarle intereses a los vecinos de los préstamos que le han hecho, porque desde hace tiempos tiene que andar pidiendo fiado, ¿no? Y tratar de pagar eso, pues eso es tratar de pagar la deuda pública que tiene, o sea, que es el endeudamiento, el financiamiento externo que ha tenido que tener para poder cubrir los gastos. Esta señora tiene ese problema serio. Y ahora pues resulta que tiene ahí dos novios de pretendientes que dicen que van a venir a administrarle la casa, que le van a ayudar a resolver el problema de la deuda pública y del déficit fiscal. Y otros problemas de la casa, le van a arreglar las goteras y todo lo que ustedes quieran. Ahora esos dos novios, pues ninguno, de los dos no se hace uno, ¿verdad? Pero eso es lo que hay que escoger. Uno es un fanático religioso que anda con la Biblia bajo el brazo, que dice que va a sacar a los carajillos de la escuela, que los va a educar él, y que al pobre chiquito que es afeminado, pues lo va a estar martirizando, ¿verdad? Y lo va a estar jodiendo, diciéndole que eso es pecado y un montón de cosas de ese tipo, ¿verdad? Pobrecito. El otro, que parece que es como un profesional muy responsable, pero resulta que es primo del marido anterior que ya se palmó, que se está palmando, ¿verdad? Pues la pobre viuda ya se le fue el marido. Y es el marido anterior era un despilfarrador, dejó a la señora endeudada, mucho más endeudada de lo que estaba con el marido anterior, porque esta señora cambia marido cada 4 años. Y además tiene unos amigotes que parece que son como medio delincuentes, ¿verdad? Se llaman corrupción los amigotes. Y la cosa de la seguridad de ciudadana en las calles se pone, en el barrio la cosa se pone fea. Y entonces, ¿con cuál se casa? Pues yo a la viuda le diría, mire, con ninguno, pero ya le dejaron solo esos dos, ahora hay que escoger. Entonces la recomendación es, mire señora, fíjese en los socios de su novio, del que usted va a escoger como marido. ¿Con quién trabaja? Porque ahí está la decisión. ¿Con quién trabaja es con quién va a negociar en la Asamblea Legislativa?
¿Cuáles son los socios? Eso es lo que usted tiene que ver en este momento, porque sin los socios, olvídese, o sea, el problema de la deuda no se resuelve. ¿Y qué pasa si la deuda no se resuelve? Pues entonces resulta que la señora llega un momento que en la casa los carajillos están con hambre, ya no le alcanza la plata para ir a comprar la carnita, y entonces con la poca carne que pudo hacer, pues hizo la sopa, y no le queda otro remedio porque la sopa no alcanza, le echa más agua a la sopa. Y claro, los carajillos sienten ahí que con el agua, pues la panza está llena, pero están desnutriéndose. O sea, no arregló el problema. Y eso en la vida nacional es sacar más dinero, poner la maquinita a funcionar, sacar más dinero sin respaldo, lo que significa que al final de cuentas, pues el dinero está aguado y genera un alza de precios, dispara los precios, aumenta la inflación, se dispara el valor del dólar, porque los que tienen colones y tienen posibilidad de ver que la cosa no se les agüe, pues lo que van es a ir a comprar dólares como locos, y entonces esto genera una catástrofe. Y eso es lo que hay que evitar. No es algo que va a suceder inmediatamente, pero si no se resuelve, si no se ataca este problema, que ya don Luis Guillermo Solís no lo enfrentó como debió haberlo hecho, pues entonces el próximo gobierno la cosa va a ser complicada. Y el problema es que, bueno, que los fantasmas espanta chiquitos de la escuela y la cuestión religiosa y el otro con el problema de la corrupción, esos fantasmas son soportables. De eso hablaremos también en algunos momentos. Yo he venido insistiendo que en realidad no podemos tomar una decisión simplemente viendo que atestados académicos o viendo que sí este es más bueno que el otro. Al final de cuentas, los dos se presentan como unos santos, pero no hay santos en esta vida. O sea, los santos que orinan no existen. Usted lo que tiene que ver, ciudadano, es quién va a atacar el problema central. Y en lo demás, pues tendremos que apechugar y presionar durante el gobierno para que no ocurran las cosas que eventualmente pueden ocurrir. Si queda don Carlos Alvarado, estar muy atentos al problema de la corrupción. Si queda don Fabricio Alvarado, pues entonces, o sea, exigir con presión popular, y además en el acuerdo político debería estar integrado eso, que no va a poder sacarnos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que tampoco venga con las majaderías de andar perjudicando o dañando a las personas que tienen otro tipo de inclinaciones sexuales. O sea, eso son problemas que se pueden resolver en el camino. Lo que no vamos a poder resolver en el camino es el problema económico. Si el problema económico explota, vamos a estar en una situación realmente delicada. Y eso ya nos pasó una vez y pasa constantemente en las economías en el mundo cuando llegan a situaciones de este tipo. Por eso, dejémonos de fanatismos, insisto otra vez, fijémonos en los socios que nos van a presentar. Muchas gracias.